Hola, estás en Selecciones Bíblicas. Una vez más te doy la más cordial bienvenida. Soy Yafeli Cabaña de Galindo. Es mi oración que este sea un tiempo de provecho espiritual para tu vida. Desarrollo para usted la serie Compartiendo a Jesucristo eficazmente y del temario conjunto de 7 videos que he preparado para el desarrollo de esta serie. Corresponde hoy considerar el Espíritu Santo y el evangelismo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dada por Dios para continuar la obra redentora de Jesucristo, como él mismo lo dijo, os enviaré otro consolador. El Espíritu Santo viene a formar parte de la vida del creyente cuando éste nace de nuevo. Para abordar este tema, el desarrollo de este video, voy a considerar el Espíritu Santo en el evangelista, en la persona que comparte a Jesús, y en el inconverso o en la persona que aún no ha nacido de nuevo y va a escuchar el plan de salvación. El Espíritu Santo en el evangelista le da poder para ser llamado un hijo de Dios, como lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, el Espíritu Santo le da poder al evangelista para llamar a Dios mi Padre Celestial. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, él escribió bajo su dirección: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. También el Espíritu Santo da poder para testificar de Jesús. De acuerdo a lo que Jesús dijo antes de ascender: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8. También el Espíritu Santo da poder para amar a Dios y amar al prójimo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, se puede leer: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y también en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Finalmente da poder también para hacer frente sobre toda fuerza maligna. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa la hizo Jesús y la registró Lucas en el capítulo 10, versículo 9. El Espíritu Santo también unge y capacita al evangelista, y lo hace para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, señala: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Además, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, el apóstol señaló: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu también unge y capacita para ejercer el real sacerdocio. En 1 de Pedro 2, 9, el autor escribió: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y finalmente el Espíritu Santo en la vida del evangelista le capacita y le unge para servir en el reino de Dios. En 1 Corintios 12, 11, el apóstol Pablo señaló: pero todas estas cosas las hace uno,
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, que reparte sus dones espirituales. Y finalmente, el Espíritu Santo en la vida del evangelista, en la vida de todo discípulo de Cristo, le direcciona, le guía y le guía a la verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, el apóstol registró palabras de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, el apóstol registró: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también el Espíritu Santo direcciona para ceder a Cristo el control de su vida. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3, en su segunda parte, el apóstol registró: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Además, en la carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol enfatizó: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el Espíritu Santo en la vida del contacto, en la vida del no nacido, del inconverso, va a cumplir una función triple. En el Evangelio según San Juan, Jesús señaló esta triple función en el capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y cuando venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces va a convencer al mundo de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, cuando se habla de que convence al mundo de pecado, le convence por lo que es. En Efesios 2:3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, es un hijo de ira, es un pecador. Y también es un hijo del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, como se lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. También le convence de pecado por lo que hace. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces le va a convencer de pecado por lo que es y de pecado por lo que hace, practica el pecado. También le va a convencer de su pecado por lo que no hace, es decir, glorificar a Dios, porque Dios nos creó a fin de que seamos para alabanza de su gloria, como se lee en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 12. Además, por lo que no hace, de pecado por cuanto no creen en Jesús, por lo que no hace, que es no creer, de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 9, como lo dijo Jesús. Entonces le convence de pecado por su incredulidad. Ahora de justicia, por lo que vino Cristo. En Juan 15, 22, Jesús dijo: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. También le convence de justicia por lo que hizo Jesús, por lo que hizo Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, de acuerdo a Marcos capítulo 10, versículo 45, y también en Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también por lo que hará Jesús. En Hebreos 9:28 se lee: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Finalmente, el Espíritu Santo va a convencer al pecador
al inconverso del juicio. Y esto implica que el enemigo de Dios ha sido destruido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, como se lee en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. También implica que el enemigo de Dios es echado fuera. En Juan 12:31 Jesús señaló: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en el juicio final se consumará la condenación del enemigo de Dios, y de esto le convencerá el Espíritu Santo al inconverso. En Mateo 25:41 Jesús señaló: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta aquí he desarrollado el Espíritu Santo en el evangelista y en el inconverso. En la próxima entrega responderé a la pregunta: ¿cómo vencer los temores en este proceso de compartir a Jesucristo? Si te gustó, te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Una vez más, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a fin de que tengas la notificación cada vez que subo un video. Te comparto mi primer libro, Atendiendo al visitante y al nuevo nacido en una iglesia local. En la parte de abajo de este video dejaré el link y te invito a darle una visualización preliminar y si tienes gusto se le puedas obsequiar a tu pastor. Antes de finalizar, dejo palabras del profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, quien guiado por el Espíritu Santo escribió: entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es mi oración que Dios te bendiga ricamente.